Primero, Samper Ospina. Mi columna se llama Una palabra para Zapateiro y dice así: se trata de una nueva semana en Colombia y tal y como sucedía con la selección Colombia, los titulares parecen un auténtico desastre. Las autoridades advierten tardíamente que un lote entero de condones Today salieron defectuosos. Un fallo de La Haya ratifica que una porción del Mar Caribe es de Nicaragua y el gobierno en pleno viaja solemne a la isla para recibir la noticia como si fuera un triunfo. Confirman la condena a Luis Alfredo Ramos una semana después del domingo de Idem, del domingo de Ramos. El hermano de Petro se recupera de la picada de un escorpión y, apelando al perdón social y a la calidad de personajes que están recibiendo en el pacto histórico, el escorpión mismo pide cupo en la campaña. El propio Petro jura en una notaría como cosa corriente que de obtener la presidencia no piensa expropiar a nadie, lo cual no sabe uno si le debe producir confianza o desconfianza. ¿Qué otras promesas piensa radicar ante notario acaso? ¿Que no volverá a tomar cerveza con Gustavo Bolívar en Girardot? La esperanza es que semejante gesto simbólico inspire a Fico Gutiérrez para que por su parte radique en notaría la promesa de que en caso de obtener la victoria, en la misma tarde del 7 de agosto él mismo se estará peluqueando, de verdad, por favor, que sea su primer acto de gobierno. No se imagina uno esta versión paisa de Andrés Jaramillo, el de Andrés Carne de Res, tomando posesión presidencial con las mechas largas y las mangas recogidas. ¿Qué sucederá con el pintoresco personaje en los pomposos actos oficiales? ¿Qué producirá su presencia en el cuerpo de seguridad del rey de España cuando lo visite? ¿Oíste, majestad? ¿Todo bien o qué, papá? Chócalas, parce, chocalas. ¿Oíste? Es que el presidente Uribe te manda saludos y que te quiere mucho, hombre. Mira, este perro, soltame, hombre. Majestad, decirle a esta escolta que me suelte. Soltame, yo soy el presidente de Colombia, hombre. Ningún colado, papá. Ningún colado. O entonces venite a ver y te atiendo, pues, gono. Bueno, ahí ya censuro. Y por si faltaran noticias insólitas, el general Zapateiro quiebra la orden constitucional que exige a los militares no intervenir en política y dispara una artillería de trinos abiertos contra el pecho de Gustavo Petro, quien había señalado previamente que existen altos mandos militares vinculados a carteles de la droga, muy a su modo, es decir, generalizando, pero porque se refería a generales. El país democrático esperaba la destitución del comandante Ajúa por tan abierta intromisión y el presidente Duque decidió actuar de modo fulminante. Lo llamó por teléfono y le dijo en tono recio, como cuando le habla a la tropa: general, ¿me permite una palabra? Dígame, presidente. Así lo querí. Pero esas son 3 palabras, presidente, como sus soles, general. Respaldar a Zapateiro demostró una vez más que la única constitución que le merece respeto al presidente perfeccionista es la suya propia y que por eso está a dieta. Para mayor surrealismo, el suceso ocurre en la misma semana en que el propio Duque confesó que cuando grande quiere ser magistrado. Así es, como suena, y de la Corte Constitucional, el mismo hombre que ha chocado incesantemente contra la rama judicial, que la ha confrontado por sus fallos sobre el aborto, que se equivoca de artículo al citar la Constitución, que se opuso al fallo sobre el glifosato y quiso hacer trizas la G, el mismo que prefiere respaldar no a la Constitución, sino al militar que la vulnera, confiesa que su sueño de adulto es ser magistrado, tener toga propia, llevar el martillo de machacar la carne al tribunal para utilizarlo a modo de mazo. El anuncio del sueño coincide con la invitación que le extendieron de la Universidad de Oxford para que sea profesor de su escuela de gobierno por un ratico. Eso es absurdo. Perdón. Una champa temporal para cuando termine su mandato. En este momento se encuentra el presidente preparando el curso. Se llamará All My Term, porque es por un solo término escolar. Contiene varias materias para forjar el temperamento de los presidentes del futuro. Blancanieves y la economía naranja, por ejemplo. Se le acabó la guachafita 1 y 2, son 2 cursos. Cómo tumbar al gobierno vecino con un concierto en la frontera. Reconociendo zonas de desastre en cuatrimoto. Monta tu propio programa de televisión y conviértete en locutor. A esas materias se suma ahora la más importante de todas. Cómo acabar con las instituciones cuando un militar interviene en política. ¿Por qué le dio ahora por ser magistrado de una constitución que no hace respetar? ¿Quiere acaso demoler la Corte desde dentro, como logró hacerlo con el uribismo? ¿O al revés, como Togado pretende reconstruir lo que lesionó como presidente? El uribismo ha hecho hasta lo imposible para que Gustavo Petro gane la presidencia en el 2022. Primero instaló en el poder a Iván Duque, cuya banalidad exasperó los ánimos de la gente,
dispuesta ahora a encaramarse a cualquier aventura que suponga quebrar la continuidad. Después eligió a su ficha más mediocre para disputar las elecciones, aunque él diría el ficho, no la ficha, el ficho Gutiérrez, pues. Y ahora al general Zapateiro le bastó un solo trino para que pasen a segundo plano los líos del petrismo con Piedad Córdoba y la gente respalde al candidato humano en defensa de la Constitución. Todo lo anterior logró hacerlo en 5 minutos y sin temor de irrespetar las reglas, como un condón today de lote malo. Ajúa. La duda ahora es si el gobierno de la equidad entregará el poder en caso de que quien lo obtenga sea el Bolívar de Ciénaga de Oro, o si usará las armas para seguir de largo. La única ventaja de que siga de largo es que nos ahorraremos al duque profesor y al duque magistrado. También que impediremos que el mundo observe la escena de Chico Gutiérrez cuando los miembros de la seguridad del rey de España lo retiren del salón con decisión, la misma decisión que no tuvieron en el pacto histórico para vetar el ingreso del escorpión que picó al hermano de Petro, acaso porque han recibido apoyos peores. En fin, es solo una semana en Colombia. Esa fue mi columna de hoy, entonces, y quiero aprovechar que lo menciono para preguntarle al candidato si uno puede ser el candidato del cambio, pero al mismo tiempo estar rodeado de políticos tradicionales que lo apoyan y que han mutado por viejos partidos como Roy Barreras, como Julia, ¿cómo se llama? Bueno, como Armando, como Julián el antioqueño, se me acaba de ir el apellido. Incluso, ¿quién? Bedoya. Incluso como Julián Bedoya, sí, incluso como el propio Ernesto Samper, que aterrizó hace poco en la campaña del Pacto Histórico, mi tío humano. ¿Puede uno presentarse como opción de cambio rodeado de tantos políticos que han representado a la vieja política y que incluso han militado en la derecha? Responde brevemente Gustavo Petro para seguir con Laura. Eso. A ver, uno puede colocarse como en la función de Robespierre y terminar guillotinado por su propio invento, porque no es posible ese tipo de purismo en una sociedad, porque al final no se construye. Yo siempre he pensado que, digamos, no se trata de una tabla rasa con respecto a la tradición colombiana, una especie de construcción de una nueva sociedad. Esos experimentos en el mundo han fracasado. Se trata de llevar a la sociedad tal cual, tal cual. Muchos de mis votantes, si uno los cruza con las elecciones de hace, incluso las parlamentarias, pero las anteriores, pues seguro votaron por Uribe y ayudaron a fortalecer el proyecto autoritario en Colombia, y hoy están con nosotros en un porcentaje importante. Por eso estamos siendo mayoría, somos mayoría en este momento de acuerdo a las encuestas. ¿Qué es lo que ha pasado allí? ¿Qué parte de la sociedad que tiene sus liderazgos, etcétera, quiere hoy, a pesar de que no lo apostó antes, sino por su propia experiencia histórica en los años que han pasado, quiere hoy apostarle al cambio? Si nosotros hiciéramos tabla rasa, entonces todo el que votó por Uribe o ayudó por Uribe no tiene cabida en los nuevos escenarios de la política colombiana, lo único que haríamos es perpetuar la venganza, el odio, enfrentar una parte de la sociedad con otra de una manera que puede llegar a la violencia. Y no me Perdóneme, lo interrumpo, sea... pero esa tolerancia, esa apertura mental que usted está mostrando en este momento, no se nota entre sus seguidores, por ejemplo, con respecto a los que se atrevieron a votar en blanco o no votaron por usted en la segunda vuelta del año 2018. Eso sí, no tienen ni perdón social, ni tolerancia, ni apertura, por lo menos con sus seguidores. No hay que confundir sociedad colombiana con Twitter. Ok. Twitter tiene una hay que decirle eso al general Zapateiro, entonces. Puede ser que el general Zapateiro de Twitter sí sea admitible. Pero candidato, igualmente
hay personas reconocidas de su entorno, no solo tuiteros anónimos y demás, sino reconocidas que realmente son muy agresivos con quien no sea petrista. Es decir, es como si promovieran casi un pensamiento único, como que si quien no fuera petrista, entonces es necesariamente uribista, traqueto, etcétera. ¿Cómo piensa desmontar? Y no es solamente un tema pues de Twitter, por eso, insisto, se mueve mucho en Twitter, pero hay muchas figuras del petrismo de su entorno que lo hacen. ¿Piensa usted demostrar de alguna manera esa forma de sectarismo que se está incubando en el petrismo? Sobre todo porque usted tiene en algún momento que asumirse como el presidente de todos los colombianos. No solo los que votaron por usted en la segunda vuelta en el 2018 y arrojar esos signos de concordia es muy importante para empezar a unificar una sociedad que va a terminar muy fragmentada después de una campaña como esta, con las características que ha tenido. No, así es, digamos, mucho depende del papel conductor del dirigente y si es gobernante más del gobernante de su talante. Y por eso yo no quiero caer en sectarismos y purismos. Yo sí creo que los seres humanos tienen una segunda oportunidad y que aquí se trata de construir grandes diálogos sociales, llenar el país de diálogos sociales y de encuentros entre diferentes. Y que ahí hay obviamente mucha tela que cortar, pero es que hay que conducir la sociedad toda hacia otra fase en la historia. Las nuevas generaciones tendrán quizás y serán mejores que nosotros, pero nuestro papel es por lo menos transitar a construir una nueva mentalidad que no parte de cero, que tiene que ver con raíces históricas, con cultura. Todos los días luchamos contra el sectarismo que se produce en nuestras propias fuerzas. Entonces el más antiguo quiere ser el jefe. Generalmente el hombre ya viejo excluye a los jóvenes, excluye a las mujeres, excluye a los que no tienen las medallas de haber iniciado las luchas políticas, etc. Y eso no nos sirve, porque es el mejor camino para aislarnos. Y cada día hay que luchar por abrir, porque se permita el espacio para tales personas. Y en eso yo no uso Twitter, trato, digamos, a veces sí me sacan el chistote. Por ejemplo, no permití deliberar con el general, porque si la Constitución dice que el general no debe deliberar, pues yo no puedo auspiciar el que delibere. Entendido. Entendido. Ahí.